¿Qué tal, amigos? Mi nombre es José Antonio Nuño Islas, soy voluntario en Cruz Ámbar del Distrito Federal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los primeros auxilios. Acompáñenme. Se conoce como primeros auxilios a las primeras atenciones que una persona recibe en dos momentos muy específicos. El primero de ellos es cuando la persona sufre el agravamiento de alguna enfermedad que ya padecía. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, situaciones de ese tipo. Y el segundo momento en que se aplican primeros auxilios es cuando la persona sufre un accidente. ¿Sientes como cuáles? Pueden ser heridas, caídas, fracturas, quemaduras. En ese momento es cuando son indispensables los primeros auxilios. De esta forma podemos entonces dividir a los primeros auxilios en primeros auxilios emergentes, que son cuando se está en riesgo la vida y es necesario actuar de manera inmediata, por ejemplo en un atragantamiento. O los primeros auxilios no emergentes, cuando estamos hablando de pequeñas cortaduras o de raspones. Entonces tenemos que los primeros auxilios tienen como objetivo ser la ayuda provisional para que la persona pueda recuperarse con mayor rapidez una vez que reciba un tratamiento formal. De esta forma, entonces, los primeros auxilios se transforman o son todas aquellas técnicas y todos aquellos conocimientos que me permiten ayudarle a una persona a que pueda conservar la vida primeramente. Después, la función de su cuerpo, la función de sus órganos y por último, la estética de cómo se ve. ¿Por qué son importantes los primeros auxilios? Veamos un ejemplo. Supón que estás en tu casa, hay una reunión, tus familiares y amigos están comiendo, pero de repente notas que uno de ellos se atragantó, no puede respirar. ¿Qué haces? Es importante entender que si no actúas de manera inmediata, la persona al no poder respirar puede perder el conocimiento e incluso morir. El aprender las técnicas de primeros auxilios te va a permitir saber ayudar sin lastimar. Eso es importante. Hacer bien sin causar un mayor daño. Por eso es importante el aprender las técnicas y tener conocimientos en primeros auxilios. Bueno, ahora acompáñenme. Vamos a ver en qué momento se pueden aplicar los primeros auxilios. No siempre va a ser posible aplicar los primeros auxilios en el lugar en que están pasando las cosas. A esto llamamos seguridad en la escena. Vengan conmigo. Como te decía, no siempre vamos a poder aplicar los primeros auxilios en el lugar en donde están sucediendo las cosas. Porque podríamos estar en lugares como este, en donde no hay una garantía de que tú estés seguro dándole la ayuda a otra persona. Luego entonces, nuestra seguridad en la escena es importante. Verificar antes de entrar qué es lo que está pasando, para evitar nosotros ser lastimados al intentar ayudar a la otra persona. De tal forma que no haya cosas que pudieran caer, cables, líquidos derramados o incluso el olor del gas. Cuando estamos en casa, hay momentos en los que no podemos distinguir, sino con los 5 sentidos, lo que puede suceder. El olfato es importante. Cuando entremos en casa, cuando estemos en casa, hay lugares también que son bastante riesgosos, como por ejemplo la cocina, el baño, las escaleras. Es en ese momento entonces en donde debemos de analizar qué está pasando y saber si podemos aplicar los primeros auxilios o no en el lugar. Si existe un riesgo para mí que quiero ayudar a aquella persona, entonces necesito primero eliminar el riesgo que me pone en peligro también a mí. De lo contrario, en lugar de ser una persona que necesite ayuda, serían 2. Y de ser la solución, me convierto también en un problema. Es por esto que debemos ver siempre y analizar el lugar en donde estamos
y buscar el lugar más seguro para poder aplicar los primeros auxilios. Si necesito llamar a otros servicios de emergencia, adelante, lo tengo que hacer para que ellos tomen el control de la escena y ya después podamos ser ayudados y ayudar.